Habíamos terminado la vez anterior con el capítulo 37, que cerraba diciendo, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, ¿verdad? Esto fue cuando Jacob se dio cuenta que, bueno, le dijeron que Yosef había muerto. Dice, pero él no quiso recibir consuelo diciendo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Sheol, y lo lloró su padre. En Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitanes de la guardia. Aquí, déjame ver algo, el verso 28, verso 36, Midianim, 36, dice Medanim. Entonces vemos que hay una diferencia, repito, aquí dice Medanim y aquí en el 28 dice Midianim. Entonces, aunque en español lo traducen exactamente igual, hay una diferencia, porque hay una diferencia entre Meda y Media. Y en el libro de Yashar vemos que eran dos grupos diferentes y en español pareciera que es el mismo grupo. Eso quería dejarlo claro antes de seguir y por si algo ya está grabado en el libro de Yashar. Ve aquí Medan, Madian, ¿está claro? Entonces, el cual dio a luz a Zimram, esto es la esposa que tuvo Abraham después, tomó una mujer, Keturah, y ella le dio a Zimram y Oxán, Medan, Madian. Entonces, Midianim es Madian. Y el otro, Medanim, Medan. Entonces, porque recuerdan que lo habían vuelto a vender por 400 cuando llegaron a Egipto, representando la letra Tav, el fin de los tiempos y demás. Como les decía, y esto es importante, lo que vamos a ver hoy, bueno, todo siempre, pero vemos que en el 37 Yosef es vendido. Y vamos a ver que en el 38 la historia cambia completamente, pero en el 39 vuelve a la historia. Entonces hay un quiebre o un paréntesis en el 38, que ya veremos todo lo que menciona, y en cierta manera tiene que ver con la historia, pero considero que es todavía más el aspecto profético, la razón por la cual Yahweh decidió poner ese capítulo o esa historia ahí en medio del 37 y el 39. Recuerden que les he dicho que la vida de Yosef, como todo lo que cumple el primero espiritualmente, el último lo cumple literalmente, y así como lo que cumplió el primero literalmente, el último lo cumple espiritualmente. Entonces, como he dicho, toda la historia de Yosef se puede ver como la vida del primero o se puede ver como la vida del último, pero también se puede separar el capítulo 37 en la venida del primero y el capítulo 39 en la venida del último. Entonces, el capítulo 38 que estamos por ver representaría los 2 milenios que han pasado de apostasía entre la venida del primero y el último. Por eso hay ese paréntesis ahí. Además de eso, en el 37, ¿verdad? Recuerdan, o sea, aparte de las razones por las que digo que se puede ver todo el 37 como la venida del último, perdón, del primero, porque Jacob manda a Yosef a ver cómo están sus hermanos, los que estaban pastoreando, así como Yahweh mandó a Yahushua a ver cómo estaban Israel, principalmente los líderes del pueblo, los que estaban pastoreando al pueblo. Y ellos cuando lo ven venir, por la envidia que le tenían, lo agarran y lo quieren matar, como los fariseos lo agarraron y lo mataron. Y Yahudá, el padre de la tribu de Yahudá, decide venderlo, así como Yahudá o Judas decidió venderlo a Yahushua. Entonces, todas esas conexiones y más se ven en el capítulo 37. Entonces, aquí, como ya dije, Yahudá fue el que decidió vender a Yosef. Más adelante, los hermanos de Yahudá le dijeron que si él hubiese dicho que lo salvaran y lo llevaran a Jacob, ellos le hubieran hecho caso. Entonces, los hermanos al final básicamente le echaron toda la culpa a Yahudá, como diciendo, fue su decisión y si usted hubiera cambiado de decisión, nosotros hubiéramos hecho lo que usted decía. Entonces, Yahudá se sintió culpable de la venta de Yosef, su hermano, y se apartó del resto de sus hermanos, porque sentía que no lo querían y que había cometido un error mortal, básicamente, de dejar a su papá sin Yosef. Entonces Yahudá se llevó toda la culpa, porque curiosamente Yahushua, que vino de la tribu de Yahudá, se llevó todo el pecado, ¿verdad? Puso en el madero todo el pecado. Entonces vemos que Yahudá se lleva la culpa de eso. Entonces, vamos al capítulo 38, dice el 38, verso 1. Aconteció en aquel tiempo, o sea, después de la venta de Yosef. Pero recuerden que también aquel tiempo hace alusión al fin de los tiempos, proféticamente hablando. Aconteció en aquel tiempo que Yahudá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Irá. En aquel tiempo que Yahudá se apartó de sus hermanos, ¿verdad? Así como Yahushua se fue de nosotros al Padre, a la derecha del Padre. Después de haber muerto y resucitado y haber llevado toda la culpa al madero, fue al Padre, se apartó de los hermanos, como le dijo a los discípulos que era necesario irse. Ahora, en el sentido negativo, sabemos que Yehudá, Judas, se apartó de los discípulos en el sentido de en su fe, ¿verdad? Si fuese que queremos tomar a Yehudá como
Judas, por lo que ya veníamos diciendo de que fue el que lo vendió en el capítulo anterior. Pero Yahudá, como vamos a ver principalmente, y más en este capítulo, representa el hecho de que Yahushua se fue para la derecha del Padre. Entonces aconteció en aquel tiempo que Yahudá se apartó de sus hermanos y se fue a la casa de un adulamita. Curioso, recuerdan cómo David, cuando huyó de Saúl, se metió en la cueva de Adulam. Entonces vemos ahí una relación. Adulamí, qué curioso. Vean cómo se puede ver el testigo. Vean, ya vamos a ver Adulam, que sería este, pero qué curioso, Adulamí, que sería Adulamita. Particular que empieza con Eid, que es testigo, Lamed, que sería para, y mi, que sería quién, pero se pone como el testigo para mí. Ahora bien, obviamente en hebreo, si hacemos todo hebreo, sería el testigo para quién. Así como Yahushua, que es el quién, envía a su testigo, según vemos en Apocalipsis 22. Ahora bien, Adulamí, la justicia de la gente. Adulam, la justicia de la gente. Vean qué particular esto, porque si vamos a Apocalipsis 3, cuando Yahweh le habla a la Odisea, que es la última de las 7 congregaciones y que representa el fin de los tiempos, por esa razón, la última doctrina en el fin de los tiempos, la Odisea dice justicia de la gente. Entonces vean qué curioso que Adulam, exactamente el mismo significado. Claramente esto es, como pueden ver, que se me hizo, bueno, en sí es griego, no me lo pusieron aquí por alguna razón, pero vamos a ver. Bueno, la Odisea es en griego, Adulam es en hebreo, pero curioso que es el mismo significado. Entonces eso confirma que representa el fin de los tiempos, cuando se manifestaría esa última doctrina de la Odisea, cuando se va a hacer juicio en contra de la gente, pero también cuando Yahushua, que vino de Yahudá, ya dejó disponible la justicia para la gente, ¿verdad? Puesto que la justicia viene por medio de nuestra fe en su muerte y resurrección. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aconteció en aquel tiempo que Yahudá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita. Se fue a casa, así como Yahudá se apartó de sus hermanos y se fue a meter en la cueva de Adulam, como David se apartó de sus hermanos y se fue a meter en la cueva de Adulam. Ahora Yahudá, que es la misma tribu de David, y obviamente esto fue antes de David, se puede ver entonces como un reflejo de que David se metería en la cueva de Adulam. Aquí vemos a Yahudá yendo a donde un adulamita o alguien de Adulam. Y como dije, esto representaría que ya Yahushua realizó la justicia para el pueblo y por eso se apartó al irse a la derecha del Padre. Dice que se llamaba Irá, que en hebreo sería Jirá, que significa familia noble. Viene de Jur, ser blanco, en ese caso, ¿verdad? Sería como de pureza. O en lo negativo, ponerse pálido. En realidad, perdón, lo dije mal. Hur sería, ya decía yo, si se pronuncia Hur sería otra cosa. Aquí dice Javar, misma palabra que se puede pronunciar de ambas formas. Entonces Javar, por eso ponerse blanco. De hecho, déjenme ver algo. Girá, volverse blanco o ponerse pálido. Y por ende, en el caso de Yahushua, ¿verdad? Yahudá, que es la tribu donde vino Yahushua, se apartó de sus hermanos, así como Yahushua se apartó del mundo al irse al cielo a la derecha del Padre. Se fue a casa, ¿verdad? La derecha del Padre, de un adulamita, ¿verdad? Una vez que consiguió la justicia de la gente, se fue a aquel que es justo, que se llamaba Irá. O sea, se volvió blanco en el sentido de la purificación que trajo y la transformación. Bueno, no tuvo que ser muy transformado, pero cuando resucitó, ¿verdad? Recibió ese cuerpo, pero exaltado para vida eterna. Allí conoció Yahudá, esto es clave. Y este es uno de los testimonios que Yahweh nos da del nombre del Mesías en el antiguo pacto. Allí conoció Yahudá a la hija de un cananeo. Vean que empezó mal la cuestión, porque era un cananeo. Recuerden que como la tierra de Israel es llamada también la tierra de Canaán, porque estuvieron ahí los de Canaán antes del el pueblo elegido. Entonces, Yahweh en algunas ocasiones ha hablado del pueblo como una hija de Canaán, una hija de cananeo, en el sentido de porque terminó haciendo lo mismo que los cananeos y hasta peor, como hemos visto, ¿verdad? Cuando empezaron a pecar y caer en la idolatría y demás. Entonces, aquí se está representando cuando Yahweh, que es todopoderoso, escoge a Abraham, Isaac y Jacob, y de ahí viene el pueblo al cual se le da la tierra de Canaán y caen los pecados de Canaán, por ende se vuelve una hija de Canaán como la gran ramera, ¿verdad? Que es básicamente el dejarse llevar por la idolatría que lleva a esa fornicación espiritual. Y a lo que voy es que esta primer parte que estamos viendo representaría la primer parte de la selección del pueblo
como el pueblo de Yahweh. O sea, la parte de los primeros 4000 años, el pueblo de carne, que repito, vino de Jacob. Ni siquiera podría decir los primeros 4000 años, porque Jacob vino muy después, ¿verdad? Pero los primeros 4000 años fue para encontrar ese pueblo de carne que sería elegido y recibiría la Torá. Y sería un ejemplo para después el pueblo de espíritu, porque Adán, dice la escritura, fue un alma viviente, pero el postrer Adán, que es Yahushua, espíritu que da vida. Entonces Yahushua, el postrer Adán, vino a iniciar todo en espíritu, así como el primer Adán lo inició todo en carne. Entonces, desde Adán hasta Juan el Bautista está siendo representado por Yahudá, como Yahweh, casándose con un pueblo, hijo de Cananeo, carne, que cayó en pecado, y después se separa de ese pueblo, ya vamos a ver cómo, y se une a otro, que sería el de espíritu, a través del nuevo pacto, los últimos 2000 años. Pero eso vaya quedando claro, obviamente voy a explicar todo más a fondo. Pero vean cómo dice entonces, allí conoció Yahudá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Shua. Vamos a ver el 2. Vean, dice, Vayaré Sham Yahudá, y vio allí Yahudá. Vean qué curioso como ponen Judas, ¿verdad? Puesto que originalmente era el mismo nombre. Voy a escribirlos en los puntos de vocal y después vamos a ver el otro nombre. Dice Yahudá, dice, y vio allí Yahudá la hija de un hombre cananí, y su nombre Shua, ¿En qué particular? Y lo voy a poner sin los puntos de vocal. Entonces, vean cómo si quitamos esto de aquí y unimos lo que queda, tenemos a Yahushua, que erróneamente lo traducen como Josué. Yahushua. Entonces, la unión de Yahudá con la hija de Shua hace el nombre Yahushua. Por ende representa, repito, el tiempo desde el Adán hasta que vino Yahushua. Y lo que viene a continuación desde que Yahushua se va hasta que viene el fin, el último. Entonces vemos que ahí sale el nombre Yahushua. Curiosamente aquí tenemos la puerta a través de la cual pasaría el Espíritu que nos da la revelación, ¿verdad? En lo que resta. Entonces es el primer ejemplo, y por si algo, vean que aquí trae la letra Vav, que a veces aparece, a veces no, pero en este caso nos confirma que la pronunciación es Yahushua y no Yahusha, como dicen algunos. Vean que la borro y no cambió nada el nombre, porque ambas formas de escribirlo resultan en la misma pronunciación, Yahushua. Aquí ponen Josué, pero no es así. De hecho, vean, si lo cambio al inglés, Joshua, ¿verdad? Shua. Eso sí lo dejan igual, pero cambian el Yahú por yo. Entonces este es uno de los testimonios que Yahweh nos da en el antiguo pacto del nombre del Mesías. Yahushua. Entonces decía, allí conoció Yahudá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Shua. También es curioso que la escritura aquí, la Torah, no nos dice el nombre de ella. Nos dice el nombre de él, el suegro. ¿Por qué? Porque si no, no nos da este testimonio, no hubiéramos entendido esto, si nos dice nada más el nombre de ella. Y si nos dice el nombre de él y el de ella, también nos hubiéramos ido más por el de ella que por el de él. Pero en el libro de Yashar se nos dice cómo se llama, y según el libro de Yashar se llamaba Aliyat. Aliyat, que hace alusión a la peregrinación, a lo que Yahweh nos manda, hacer Aliyat, o sea, ascender a Jerusalén en cada fiesta. Entonces conecta a esta mujer con Jerusalén, a donde tenemos que ir durante las principales 3 fiestas, y también la conecta con la rúa que nos hace ascender al Padre, que nos lleva al Padre, ¿verdad? Que es a donde tenemos que ir. Allí conoció Yahudá a la hija de un cananí, el cual se llamaba Shua. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió, también por si algo, Shua se traduce también como riqueza, acaudalado. Entonces se podría decir, se pensaría que él era muy acaudalado. No necesariamente porque la escritura no nos dice que lo fueran literalmente, pero por el significado del nombre nos da a entender eso. Y recuerden que Yahushua de Yahudá, al ir a Yahweh, obviamente fue a la riqueza, ¿verdad? Fue al lugar más elevado, más exaltado, se le podría decir más lujoso, ¿verdad? Porque no hay cualquier lujo que tengamos en este mundo es buscando encontrar un tipo de paraíso o algo, ¿verdad? Sentirse como elevado, lo que sea. Por ende, el lugar más elevado de todos es a la derecha del Padre, como por lo del cananeo. Sí, ¿verdad? Digamos, como decía ahora, eso se puede ver como el pueblo de Israel que estaba en pecado en la tierra de Canaán. Y lo que viene a continuación sería eso que dices principalmente, aunque sí entiendo por el hecho de que ella no era de Israel, se puede entender cómo Yahushua salvaría a las naciones también. Y por eso está dispuesto a casarse con Shua, con la hija de Shua. La tomó y se llegó a ella. Esto indica que Yahudá casi que se había dado por perdido después de vender a Yosef, porque él sabía, se nos había dicho que no podíamos casarnos con gente de Canaán. Y Yahudá va y hace eso exactamente, ¿verdad? Entonces eso muestra muy seguro que ella estaba como, vea, no voy a volver a mi familia, no me quieren, me voy a casar con esta, está bonito. La tomó y se llegó a ella.
Ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Vamos a ir viendo los nombres porque sí es importante para todo el contexto. Despierto. Despierto. Sí, del verbo despertarse. Él se despertó. Entonces le puso Después vemos acá. Ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó despierto. Curiosamente, al Yahushua HaMashiach venir de Yahudá, llevar todo el pecado, al morir en el madero, irse al Padre, por decirlo así, lo primero que hizo fue despertarnos a aquellos que le creyeron, ¿verdad? Los discípulos, por ejemplo, cuando recibieron la Ruach HaKodesh en Shavuot. Concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Onán. Onán, fuerte, de no, vigoroso. Entonces, Onán, fuerte. Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces nos despertó de la mentira, porque Él es la verdad, y nos dio la fuerza, porque todo lo podemos en Él. Onán. Volvió a concebir y dio a luz un hijo al que llamó Selah. Ella se hallaba en Kesib cuando lo dio a luz. Particular porque no mencionó los dos lugares anteriores, entonces eso quiere decir que por algo se nos dijo que estaba en Kesib. Entonces el nombre era Sheila. Sheila, una petición que viene del verbo él pidió o él preguntó. Entonces una petición, vamos a ver qué pone Sheila. Sí. Ve que viene de Sha'al, que es el verbo. Entonces, una petición, algo más que decir de esto. Bueno. Entonces, también tenemos Kezib, que significa falso. Vamos a ver algo más. Del verbo mentir. Entonces, qué curioso. Ella estaba en falsedad cuando lo tuvo. O sea, apostasía. Así como mencioné, y vuelvo y repito, ¿verdad? Que en cierta manera, así como toda la vida de Yosef, se puede dividir en dos mitades, la venida del primero y la venida del último. Igualmente este capítulo se puede dividir en dos. ¿Por qué? Porque Yahudá aquí está con la hija de Shua y después está con Tamar, dos mujeres. Entonces, así como la historia de Yosef se separa en dos, también este capítulo se separa en dos. Pero así como la historia de Yosef también se puede ver como toda la vida del primero o toda la vida del último, este capítulo también se puede ver como todo lo que ha pasado desde la primera hasta la segunda manifestación. Curiosamente, han pasado 2000 años. Como tiene dos partes, ¿sí me explico? Entonces, y esto lo menciono para que no haya confusión, si digo una cosa, después digo otra que puedan parecer contradictorias, pero el punto es las dos formas en que se puede entender, los dos tiempos de los que está hablando. Entonces, cuando Yahweh escoge al pueblo de Israel de carne, es como Yahudá casándose con la hija del cananeo. Tiene 3 hijos. Despierto, así como cuando, por decirlo así, despertó en Abraham, Isaac y Jacob el celo para que lo buscaran y por ende vino el pueblo, al cual fortaleció y les dio una Torá, la ley, pero tristemente cayeron en falsedad, porque se dejaron llevar por la letra, ¿está claro? Entonces, de ahí la apostasía, porque también se le llama apostasía, aunque es griego, me refiero rebelión, se alejaron de la verdad desde antes de que viniera Yahushua, por eso cuando viene Yahushua, que es la verdad, no lo reconocen y lo matan. Entonces, volviendo acá, decía, ella concibió, dio a luz un hijo, al que llamó También había mencionado, ¿verdad?, que Yahushua nos despierta y nos fortalece. Pero tristemente, a pesar de él habernos dado la Ruach para estas dos cosas, la congregación como tal cayó en falsedad. Y se podría decir, ¿por qué? Porque pidió la mentira. Recuerden lo que dice Yahweh, que por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, si no tienen amor por la verdad, quiere decir que aman la mentira. Uno no puede amar a dos soberanos, amar a uno y odiar al otro. Entonces, también se puede decir, si uno odia a uno, va a amar a otro. En este caso, odiaron la verdad, entonces amaron la mentira. Y repito, de dos maneras diferentes. Ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó así como de Yahudá vino Yahushua que nos despierta. Concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Onán, como Yahushua nos fortalece por medio de ese espíritu que nos despierta. Volvió a concebir y dio a luz un hijo al que llamó petición. Ella se hallaba en falsedad cuando lo dio a luz. Entonces se podría ver como que su petición no fue al verdadero o no fue correcta y por eso lo que recibió fue falsedad. ¿Está claro? Y lo otro que decía, el pueblo fue despertado, fortalecido, pero después tristemente terminaron pidiendo falsedad a través de la idolatría. También se puede decir, ¿verdad?, que vino aquel a que habían pedido, Yahushua, y lo que hicieron fue escoger la falsedad. Verso 6. Después Yahudá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Tamar significa palmera y la palmera representa a los justos, porque el justo crece como el cedro y da fruto como la palmera. Vamos a ver. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Entonces el justo es comparado con una palmera y con un cedro. Y vean cómo dice, Sadik
catamar, el justo como tamar florecerá, o algunos ponen dará fruto. Por ende, ahora vemos el nombre Tamar aquí, Tamar. Falta la kaf porque es el como, ¿verdad? Pero vemos que es el mismo nombre. Tamar entonces significa palmera, por ende representa a los justos. Vean que es una segunda mujer y por ende representa, por decirlo así, una segunda congregación, un segundo pueblo, pero en este caso de justos. La otra, que era Aliat, según nos dice Yashar, en realidad no se menciona su nombre en la Torá. Y normalmente cuando Yahweh no menciona el nombre de alguien es por su iniquidad, porque es malo o mala en este caso. ¿Sí me explico? Entonces sería como que Yahweh no reveló el nombre de ella porque representa a los impíos, los de la carne, los de la letra. Pero ahora revela el nombre de Tamar porque representa a los justos, los del espíritu, los que recibieron la verdad. ¿Está claro? Entonces, después Yahudá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Pero el primogénito de Yahudá, fue malo ante los ojos de Yahweh y Yahweh le quitó la vida. Importante esto. El despierto, ¿verdad? Lo más seguro era avispado, pero para el mal. Como dice aquí, fue malo ante los ojos de Yahweh. Curioso eso también, porque puede ser que ante los ojos de Yahudá o los de la hija de Shua o el pueblo era bueno, pero ante los ojos de Yahweh, malo. Importante eso, porque pudo haber dicho era malo y punto. Pero al decir que era malo ante los ojos de Yahweh, no solo, obviamente, le da más importancia, sino que muestra que quizá ante los ojos de los demás no lo era. ¿Sí me explico? Para el mundo era bueno, lo cual sucede mucho. Por ejemplo, el Papa, ¿verdad? Mucha gente, pero yo diría que ni siquiera, porque yo creo que ya la gente está bien despierta con respecto a ese punto. Que ni tanto, ¿verdad? Pero mi punto es, hay gente que muchas personas ven como buenas, pero Yahweh conoce sus corazones y sabe que son malas en su interior. Y por eso aquí dice, fue malo ante los ojos de Yahweh. Y esto aplica a los judíos o los que no son Yahudim y dicen serlo, porque son la sinagoga de Satanás. Pero para el mundo son el pueblo escogido. Para los cristianos son, y hay que orar por ellos y todo lo demás, porque piensan que es el verdadero pueblo. ¿Sí me explico? Y los exaltan y casi que los idolatran. Pero ante Yahweh son malos, porque son la sinagoga de Satanás, como él mismo lo dice en Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9. Entonces, no, curioso eso también, porque puede representar de todas las naciones, ¿verdad? De la hija de Shua dice que era cananita, por ende, malita. Y de Tamar no nos menciona como si fuera un grupo de gente que viene de varias naciones. Dice, pero el primogénito de Yahudá, fue malo ante los ojos de Yahweh y Yahweh le quitó la vida, ¿verdad? Porque él se la dio, se la puede quitar. Curioso que no dice, lo mató. Aunque después en otras partes donde se puede ver así también. Entonces Yahudá dijo a Onán. Esto es curioso, este capítulo, porque aquí vemos una de esas cosas que dicen que el pueblo de Israel o los patriarcas seguían la Torá antes de recibir la Torá. ¿A qué me refiero con eso? La Torá fue dada a Moshe y es en la Torá donde dice que si un hombre tiene una esposa y este hombre muere sin dejar hijos, entonces esa mujer debe casarse con el hermano del difunto. Y así el hermano del difunto le da hijos al difunto. Esto yo lo explico en parte en el libro, Aclarando el Fin desde el Principio, que lo pueden descargar gratis en losdelcamino.net, porque a esto se le llama uno de los tipos de reencarnación, Yibum. Vamos a ver, porque aquí quizá aparezca el verbo. Entonces, como dije, lo explico en el libro. Este es uno de los 3 tipos de reencarnación, o 4 tipos si se quiere incluir el The Book, que es lo que llaman posesión, ¿verdad? Porque el hecho de que un demonio o un espíritu de un gigante, un espíritu maligno, tome un cuerpo, pues está encarnando y por ende, si ya tenía cuerpo, estaría reencarnando. Entonces, la posesión también es vista como un tipo de reencarnación, pero obviamente no del tipo de reencarnación que uno piensa cuando le dicen la palabra reencarnación. Entonces, por eso no lo incluyo como uno de los principales 3, porque los 3 a los que me refiero son de seres humanos, no de espíritus malignos o de gigantes, sino de seres humanos. Está Gilgul, que es lo que todo el mundo cree como reencarnación. La persona murió, se fue, su alma al Seol, su cuerpo al polvo y el espíritu a Yahweh. Y en un futuro Yahweh decide que ese espíritu vuelva con un cuerpo nuevo y por ende crea un alma que es hermana o parte de esa misma alma que había venido antes, porque fue creada con el mismo espíritu. Eso es Gilgul. Después está Yibur, que es como lo que sucedió con David y Ahunatán, que se amaban tanto el uno al otro que el alma de David fue ligada al alma de Ahunatán. Eso quiere decir que una parte del alma de David llegó a habitar en el alma
o con el alma de Yahunatán. Entonces, como que una parte de David encarnó en Yahunatán, estando David vivo. Y esto se da con el amor, por ejemplo. Por ejemplo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una carne, ¿verdad? Una carne. Llegan a ser una persona. En parte, bueno, buen punto, sí, en parte se puede ver así. Porque sí, comparten demasiadas cosas. Y el otro es Yibum, que es este. El hombre difunto deja una esposa sin hijos, entonces esta esposa se casa con el hermano y el hermano, al estar con ella, los hijos que tiene serían del difunto, no de él, como dando a entender que Yahweh permite que es una parte o la chispa del alma de ese difunto venga a través del hermano por compartir genética y pueda el hijo que va a tener no solo venir del alma, sino también de la genética. ¿Sí me explico? Y se le pone el nombre del difunto al hijo. Entonces algunos consideran que ese primer hijo sería la reencarnación del difunto. Y eso también lo ven por el hecho de que el tener hijos es tan importante, principalmente en el judaísmo, porque se van por la letra y no entienden el aspecto espiritual de tener hijos espirituales, solo lo ven como hijos carnales. Entonces, si una persona vino aquí y no tuvo hijos, es como que vino a nada. Entonces, Yahweh le permite volver a venir para que deje descendencia. Ajá. Súper extraño. Bella Bain, de ahí es donde viene el término Yibum, y es donde le está diciendo levantaréis, o levanta descendencia a tu hermano. De hecho, sería aquí, porque aquí sería, y levanta semilla para tu hermano. Entonces, aquí sería, despósate con ella. Entonces sería el despósate. El Yabeim, despósate. Pero se le llama Yibum, repito, al desposar a la viuda del hermano. Dime, exacto. De hecho, sí, ahí esa es poderosísima. Y en parte la menciona en el libro también. El hecho de que Yahushua vino como hijo por su esposa, paga con su sangre, pero a través de su pago, ¿verdad? Es la muerte que recibe. Entonces, por decirlo así, muere, resucita y se va al Padre. Entonces está vivo, pero ante el mundo no está y por ende es como muerto y por ende habría dejado a la congregación como viuda. Entonces se tiene que manifestar su hermano, que es el hijo pródigo, y casarse con la viuda, la congregación, y así la descendencia que viene es la de Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces por algo Yahweh estableció eso. Y curioso que es un tipo de reencarnación, pero es reencarnación después de haber nacido el hermano. Recibe el espíritu de su hermano difunto para unirse con la esposa, que es la congregación. Como el último viene y nace como hijo pródigo, el hijo del hombre, pero recibe la ruach de Yahushua, su hermano, para unirse con la congregación. Así es. Entonces, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Verdad? Eso sería lo que entonces viene a ser el último. No lo de Onam, porque ya vamos a ver que Onam está mal, pero el hecho de levantar descendencia a su hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Vean si era odioso, vean qué malo que era. Ahora es curioso también porque esto muestra la fe que tenían, porque tenían tanta fe que decía, sí, estos hijos no van a ser míos. No quiero darle descendencia a mi hermano porque no va a ser mío. Entonces cuando estaba con la mujer, vertía en tierra, ponía su semilla en tierra en vez de ponerla en ella para no embarazarla. Onán, ¿verdad? Es el hijo de Yaudá. Y de aquí sacaron onanismo, un sustantivo. Vean cómo onanismo es el término que se usa para referirse a masturbación, por el hecho de que se bota la semilla en tierra, no se usa para la multiplicación. Entonces, sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a su mujer, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vean que hasta eso dice, no dice su mujer, era la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Como desagradó a Yahweh lo que hacía, a él también le quitó la vida. Entonces, Yahudá tiene 3 hijos y le da 2 a Tamar y los 2 mueren. Es como Tamar, matar, ¿verdad? Parece. Él pensó que los había matado. Él pensó que era por culpa de ella que se morían. Entonces ya no le quería dar el tercero. Dijo, me va a quedar sin hijos con esta mujer. ¿Quién sabe qué les hace? Ahora, obviamente, ¿verdad? Se entiende que él pensara eso porque, como vimos ahora, eran malos ante los ojos de Yahweh. Yahweh era el que sabía estas cosas. Y no dudo que Yahudá pensara que eran buenos. Que eran buenos ellos dos, Eir y Onán. Entonces es lógico, tristemente, que pensara que era por ella. Como desagradó Yahweh lo que hacía, a él también le quitó la vida. Entonces Yahudá dijo a su nuera, Tamar, permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sheila. Permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sheila. Esto dijo, pues pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos. Entonces él pensaba que si lo casaba con ella se moría, entonces mejor
le puso esa excusa. Dale tiempo para que crezca, está muy niño. Pues podría estar involucrado un poquito, pero ahí la misma escritura nos dice que Er y Onán eran malos, entonces era por ellos. Ahora, puede que él esté rectificando algo, sí. Que Yahudá por medio de su sufrimiento rectifique, no lo dudo. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Shua. Entonces, vean que hasta el momento murieron dos hombres, Eir y Onán, despierto y fuerte, así como desde la primera hasta la segunda manifestación pasarían 2000 años en los que la gente seguiría muriendo, a pesar de Yahweh haber dado el espíritu para despertar y la fuerza, ¿verdad? La fortaleza. A pesar de eso, siguen en error, en pecado. También curioso que el que representaría el primer milenio era malo. Yahweh le quita la vida. En el primer milenio fue que empezó la iglesia católica, mala. Segundo milenio sería representado por Onán, fuerza, y él, ¿qué era lo que no quería hacer? Darle semilla a su hermano. Entonces prefería desperdiciarla, tirar en tierra, y eso Yahweh no le gustó y le quitó la vida. Esto se puede ver, ¿verdad? Como el hecho de que la iglesia falsa, llámese católica, cristiana, porque se podría ver como catolicismo y cristianismo, ¿verdad? Que vino después del catolicismo, y al final, igual que el anterior, no dieron hijos a Yahweh, no pudieron dar fruto. ¿Sí me explico? Y en general, durante la apostasía, la iglesia no ha querido dar fruto. Y digo querido en el sentido de que no han buscado la verdad, porque se mantuvieron en falsedad, como ella dio a luz al último hijo en Kezib, ¿verdad? Entonces, pasaron muchos días y murió la hija de Shua, la mujer de Yahudá. Cuando Yahudá se consoló, subió a Timná. Sí, todo indica eso, ¿verdad? Que al no mencionarse el nombre de la hija de Shua, indicaría que ella era mala, y por ende esos dos hijos de ahí aprendieron la maldad, que después es la razón por la que Yahweh los condena a muerte. Pasaron muchos días y murió la hija de Shua, la mujer de Yahudá, ¿verdad? Que repito, esto se puede ver como el pueblo de carne, los que permanecieron en la falsedad al rechazar a Yahushua. Cuando Yahudá se consoló, curiosamente la Ruach HaKodesh que trajo Yahushua nos da consuelo, subió a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. ¿Recuerdan cómo en el capítulo anterior Jacob, representando a Yahweh, manda a Yosef, representando a Mashiach, a ver cómo están sus hermanos, que estaban pastoreando? Aquí hay algo similar. Yahudá se consoló, subió a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas. Es como que ahora él mismo va a ver a los pastores, pero en este caso los trasquiladores. Trasquilar hace alusión a castigo, a regañar, a incluso matar. Curioso que en la segunda manifestación viene para traer juicio. Timna, que es porción. Decía, cuando Yahudá se consoló, subió a Timnat, subió a la porción, a su porción, se podría decir, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas, junto a su amigo Irá, el adulamita. Jirá, ¿verdad? Que significaba, sí, blanqueamiento, ¿verdad? El que alcanza la blancura. El adulamita. Vea que dice junto a su amigo, Yahudá junto a su amigo, como si fueran los dos testigos, viniendo por la porción de Yahweh, ¿ok? Y avisaron a Tamar, diciéndole, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. O sea, tu suegro sube a la porción a trasquilar sus ovejas. También vean qué curioso que está diciendo Timnat, a pesar de que la raíz es Timná, ¿verdad? Entonces, el 13, Timnatá, eso sería Atimnat. Y antes había dicho también, no sé qué se me hizo, ¿en cuál verso era? Aquí está, Timnatá, igual. Okay. Entonces decía, y avisaron a Tamar, diciéndole, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Vean qué curioso por lo que va a pasar acá, que en el sentido carnal y si uno se deja llevar por la perversidad se puede ver muy negativo, pero hay razones por las que Yahweh permitió esto. Y no solo lo permitió, lo escribió en la Torá porque es un ejemplo profético. Y Judá es el hijo de Jacob. Como hijo de Jacob, se casa con la hija de Shua y tiene 3 hijos. Ahora, él como suegro, o sea, como papá del esposo, spoiler, está por unirse con su nuera. Entonces es como el que vino como hijo, ahora viene como padre. ¿Sí me explico? Por una mujer y ahora viene por una que es hija y esposa, por el aspecto espiritual. ¿Sí está claro? Otro punto donde vemos esto es, ¿se acuerdan Lot? La venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Lot sale de Sodoma y Gomorra. Su esposa, que sería como la hija de Shua, vuelve a ver para atrás y se vuelve sal. Se muere porque era mala. ¿Y qué pasa después? Lot, sin querer, porque estaba ebrio, se acuesta con sus 2 hijas. Entonces el que era padre, ahora se volvió esposo en ese aspecto. Por la unión, conyugal o, ¿verdad? La
la relación sexual. ¿Sí está claro ese punto? Por eso es que Yahweh, que vino como hijo, ahora viene como padre por una mujer, la esposa. Tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. Se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, pues veía que Sheilá había crecido y que ella no le era dada por mujer. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, que sería también, ¿verdad?, como la congregación dejando de... Recuerdan que en el catolicismo algo que enseñan mucho es a estar triste, a ver a Mashiach como muerto, tanto así que el ídolo es de él muerto en la mayoría de los casos, la mayoría de los ídolos que hacen me refiero, aunque no es él el que ponen obviamente, pero la gente así lo piensa. Entonces, se quitó ella los vestidos de su viudez, así como nosotros debemos desvestirnos o quitarnos ese espíritu de viudez, ese espíritu de muerte, ese espíritu de tristeza, ese espíritu de amargura. Se cubrió con un velo para no ser reconocida. Curioso que normalmente las esposas se visten con velo, al menos hoy en día, bueno, a veces, ¿verdad? Dependiendo de la boda como la hagan. Pero era común poner un velo cuando se iba a casar. Allá también, en ese tiempo, las prostitutas se ponían un velo para que solo la viera el hombre que le pagaba y después pudieran andar sin velo por ahí y no reconocieran que era la prostituta. ¿Sí me explico? Una forma de mantenerse ahí el anonimato. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, pues veía que Sheilá había crecido y que ella no le era dada por mujer. O sea, había visto que habían pasado años de años, como han pasado 2000 años y el Mesías todavía no ha venido a casarse con la esposa. Entonces como la mujer diciendo, ¿y qué pasa que el Mesías no viene? El Mesías no viene, el Mesías no viene, como el pueblo cristiano que está esperando al mismo, pero el que llega es Yahudá, el Padre. ¿Sí me explico? Están esperando al Hijo, pero viene el Padre. Como siempre digo, esperan al Cordero, pero viene el león de Yahudá. Aquí vemos a Yahudá. ¿Está claro? Entonces, veía que Sheilá, aquel por quien se pidió, ¿verdad? Como Mashiach, había crecido y que ella no le era dada por mujer. Sí, porque de hecho, ahora que decís eso, vea el 14. Vean que este es el nombre Sheilá. En Génesis 49, cuando Yahweh le está hablando a Yahudá, el mismo, dice, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Yahudá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? Eir, no será quitado el cetro de Yahudá, ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Shiloh. Y vean cómo aparece escrito Shiloh, que sería como Sheila. Vean, debería ser así, Shiloh, pero en la Torah está escrito así, se pronuncia igual, pero vean que termina con una Hey en vez de con una Vav. Por ende es como Sheila, como si se le estuviera diciendo al pueblo que se tiene que esperar hasta que esté lista para Sheila. Pero en eso llega Yahudá, ¿verdad? Shiloh significa aquel a quien le pertenece. Entonces, volviendo aquí, se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Inaim, que esos son fuentes de agua. Era el 14, ¿verdad? Si es que aquí lo pone diferente. Lugar abierto, creo. Einaim, aquí está. Einaim. Vean que es Ain, ojo, y después plural. O sea, ojos. Pero recuerden que ojos hacen alusión también a fuentes de agua, como ojo de agua. Por eso se puede ver como fuentes de agua o como ojos. Curioso que se puso un velo para que no la reconocieran los ojos que la vieran. Y va a los ojos a sentarse para que la vea Yahudá. Dice fuente doble, ¿verdad? Como los dos ojos. Recuerdan también, por ejemplo, bueno, algo les he mencionado de no sé cómo lo pongo. ¿Se acuerdan que ira? No el amigo de Yahudá, sino enojo, ira. La ira es representada por la nariz. En la escritura, nariz e ira son lo mismo. Af, ¿ok? Af es nariz, af es ira. Entonces, a Yahweh se dice que él es el de la nariz larga. ¿Por qué? Porque él es tardo para la ira, dura en enojarse. Entonces es como que tiene una nariz que cuesta hasta llegar al final. ¿Sí me explico? Nariz corta se enoja rápido. Nariz larga aguanta. ¿Sí me explico? Esa es la idea en hebreo de tener la nariz corta o la nariz larga. Entonces se habla de que Yahweh es de nariz larga. Curioso que Yahushua vino para traer la misericordia, extender ese tiempo para que la ira se manifiesta al final. Y los dos testigos vendrían siendo como los ojos que están a cada lado de la nariz, ¿verdad? Como los dos discípulos que le dijeron a Mashiach si se podían sentar a la derecha y a la izquierda. Apocalipsis 11 que dice que los dos testigos son los dos olivos que están en Zacarías 4, que son los dos ungidos que están a la derecha e izquierda del soberano de toda la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, tras de eso, ojos, ¿verdad? Son claramente los que ven. Y el testigo es llamado para que testifique de aquello que vio. Por eso es que en hebreo, testigo, eid, está compuesto por la letra Ain, que es ojo, y la letra Dalet,
que es puerta. Entonces hace alusión a aquel que vio, y principalmente el que vio la puerta, o sea, el que reconoce a Yahushua como el Mesías. Él es la puerta, ¿está claro? Entonces, curioso que aquí andan Yahudá e Irá, o Jirá, su amigo, como los dos testigos. Y ella va a Einaim, los dos ojos, porque quiere que la vean. No obstante, se pone un velo. Esto quiere decir que solo Yahudá la va a ver y va a querer estar con ella, a pesar de que no la reconoce. Pero el resto de la gente la ve y no la reconoce. A lo que voy con eso es como la congregación verdadera para el mundo es vil. Para el mundo es una ramera. El mundo no sabe quiénes son. Pero Yahweh manda al último que aunque no sepa directamente quién es, la va a escoger. ¿Sí me explico? Espero, porque está bueno ese punto. Entonces, y avisaron a Tamar diciéndole, ¿verdad? Avisaron a la congregación de los justos, diciéndole, tu suegro, o sea, el padre, sube a Timnat, a su porción, a la porción, a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, pues veía que Sheilá había crecido y que ella no le era dada por mujer. Y por ende, verá, repito, se conecta con Shiloh como ese momento donde Yahweh va a pasar el cetro de Yahudá a Yahusef, como lo profetizó en Génesis. Cuando Yahudá la vio, la tuvo por una ramera. Entonces pensó que era una ramera, ¿verdad? Que le dieran a Sheila. De hecho, recuerdan, y bueno, no sé si vas a decir más de eso, pero recuerda lo que dice. Dime. Exacto, exacto. Permanece en el cielo. Exactamente. ¿Verdad? Como dijo Yahushua, ustedes me verán, el mundo no me verá más, ustedes me verán. Entonces, la congregación, como Tamar, la iglesia, llamémosle, que se convirtió en la gran ramera, por eso la toma por ramera, por la apostasía, después de 2000 años, esperando que venga al que le prometieron, la iglesia, Sheila, se da cuenta que ya creció y no se lo dieron, se da cuenta que pasaron 2000 años y no ha venido, pero la congregación elegida de justos como Tamar, que está en medio de rameras, porque fue por algo la reconoció como una ramera, porque se puso alrededor de ellas, se da cuenta que no va a venir el que ella esperaba, pero que viene otro, su padre, el padre. Entonces, es particular esto porque vean lo que dice Jeremías 31, lo hemos visto muchas veces refiriéndose al fin de los tiempos. Dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija rebelde, ¿verdad? Como apóstata, como ramera? Porque Yahweh ha creado cosas nuevas sobre la tierra. La mujer cortejará al varón. Eso fue lo que hizo Tamar. Le mandaron el mensaje, ya viene Yahudá, y ella fue y se vistió para cortejarlo, ¿verdad? Se cambió las ropas y fue a que la vieran, ¿verdad? Como, quién sabe cómo hizo, pero Yahudá ahí la vio y quiso con ella. Entonces, vean qué poderoso eso, porque vemos que es la mujer en el fin de los tiempos que va al hombre. Vemos que la mujer esperaba a uno y vino otro, pero al final reconoce quién era. Cuando Yahudá la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro. Eso quiere decir que así era como se vestían las rameras. Entonces se apartó del camino. Qué curioso, porque eso es también como dar a entender que viene como hijo pródigo. Se aparta del camino para acercarse a ella. Y sin saber que era su nuera, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Aquí hay un par de cosas interesantes. Una, ¿verdad? No sabía que era su nuera, no fue como que él dijo, voy a estar con mi nuera, ¿verdad? Por otro lado, dice que cuando Yahudá se consoló, o sea, en otro momento no lo hubiera hecho, ahorita ya se sentía muy tranquilo y me imagino que también en lo físico sentía... en lo físico, en la carne, esa necesidad, y por eso cayó en esto, apartándose del camino. Entonces dice, entonces se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber que era su nuera le dijo, déjame ahora llegarme a ti. ¿Qué me darás por llegarte a mí? Dijo ella. Chiquito, ¿qué me darás por llegarte a mí? Dijo ella. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, respondió él. Esto es particular porque es como diciendo que para poder unirse el último con la congregación necesita el sacrificio de Mashiach, como el macho cabrío de Yom Kippur. Porque recuerden que para que pueda el último ser el becerro de Yom Kippur, primero se necesita el macho cabrío de Yom Kippur. Y Yahushua nació, bueno, como el cordero, pero también como el macho cabrío, para morir en Pesaj y cumplir también lo de Yom Kippur. Por eso pusieron a Yahushua y a Barrabá, el uno al lado del otro, como los dos machos cabríos de Yom Kippur. Y se escogió uno para sacrificio y se liberó al otro para Azazel, como en Levítico 16. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, respondió él. Entonces el precio, porque el último se une a la congregación, es el sacrificio de Yahushua. Por eso es que Yahushua vino y dio su sangre como la dote para poder casarse con la mujer. Dame una prenda hasta que lo envíes, dijo ella. Nada tonta la Tamar. Le dijo, deme algo porque no le creo. Hasta que me lo envíe, deme algo, dijo ella. ¿Qué prenda te daré? Preguntó Yahudá. Ella respondió,
tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. O sea, todo. Tu sello, que es el anillo de autoridad, ¿verdad? Lo más seguro, cada tribu tenía un sello específico con el símbolo de la tribu. Pero siendo Yahudá la tribu que gobierna sobre las demás, ¿verdad? Representa el sello del poderoso vivo. Ese anillo con el que el rey sella las leyes. Recuerden que Yahweh dice al último en Ageo 2, te pondré por anillo de sellar. El anillo de sellar entonces representa el poder de ser soberano. Por eso, como he dicho, soberano significa super anillo. Tu sello, tu cordón, eso representa la autoridad para medir, o sea, para juzgar. Y el bastón que tienes en tu mano, la autoridad para gobernar. Vean qué poderoso. Porque ¿qué decía Génesis 49? No será quitado el cetro ni el bastón hasta que llegue Shiloh. Sí, exacto. ¿Verdad? Pero llegó el tiempo para que fuera dado y no fue dado. Entonces ella tomó a Yahudá. ¿Sí me explico? Y ella está ahora recibiendo el bastón, la autoridad, por decirlo así, en vez de Shiloh. Pero vean qué curioso que dice el bastón que tienes en tu mano. Recuerden que la mano de Yahweh es el último. Eso indica que el bastón es para el último, la mano, la autoridad de juzgar y el sello para las leyes, como también lo vimos hace poco en Esther. ¿Recuerdan? Tamar aquí estaría siendo representada por Esther. La hija de Shua era Vashti, la primera esposa de Ahasverosh. Y Yahudá en este caso sería Mardoqueo. Recuerden que a Mardoqueo se le dio el anillo de sellar. Entonces le pidió esas tres cosas que representan toda su autoridad. Y eso es particular también como cuando el hombre, en este caso también Ahasverosh, llegaba a Esther y le decía, concédeme algo, y él le decía hasta la mitad del reino, ¿verdad? Porque si el esposo se hace uno con su esposa, entonces comparte con ella el poder, en este caso de rey. Y eso es parte obviamente de lo que vemos en Apocalipsis 1:6 cuando Yahweh dice que él nos hace, Yahushua nos hizo reyes y sacerdotes para su padre. A la congregación la vuelve reina y sacerdotisa. Y a Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Vean también algo particular, por ejemplo, que son tres cosas y él se los da a ella, la que se hizo pasar por ramera. Qué duro. Por otro lado, vemos a Sansón, que Yahweh lo manda a hacer el nazariato, por el cual había que mantener tres cosas: no cortarse, bueno, ese voy a bajar de último, no beber vino, no tocar cuerpos muertos, no tocar cadáveres, y no cortarse el pelo, no pasarse navajilla por la cabeza. Y él rompió cada uno de esos, y al final de esos Dalila revela su secreto, y por eso lo agarran. Qué curioso que él, Yahudá, aquí le da tres cosas a ella, y con eso lo agarra, ¿verdad? Obviamente en un sentido positivo al final, pero fue de esa manera que sucedió similar. Ah, qué buen punto también. Ay, vea qué duro. Sí, exacto. Tamar se va al Einaim, que es el lugar de los ojos. Y Sansón le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la vista. Igual que, también se apartó del camino. ¿Recuerdan cuando se aparta del camino para ir a ver el león que había matado y saca el panal y va y se lo da a sus papás? Entonces se aparta del camino, hijo pródigo. Aquí vemos que Yahudá se aparta del camino, hijo pródigo, para acostarse con Tamar. Y ella estaba en Einaim, los ojos. Así como Shimshon, cuando los papás le dijeron que por qué ella, él dijo, porque es buena a mis ojos. Como diciendo, porque para mí está bien, aunque para ustedes no. Se dejó llevar por los ojos y por eso el castigo fue que le sacaron los ojos. Einaim. Curioso. Y como he dicho, en el sentido espiritual sería que matan a los dos testigos, los ojos. Sentido literal, pues sería lo que es, ¿verdad? Quizá le pase algo al testigo como Moshe en los ojos al final. Y curiosamente, no sé si han visto la Matrix, la 2 creo que es, que Neo, que representa al último, se queda sin la vista, se queda sin vista. Y ahí es donde puede ver la Matrix mejor que nunca. Esperemos que así sea. Entonces, tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Y a Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue. Es que bueno, estaba pensando si habría conexión de cada cosa aquí, digamos, el sello, digamos, tal vez con los cadáveres que no podía tocar, así como Yahushua rompe los sellos del libro de la vida para que puedan ser transformados los elegidos y resucitados los que tienen que serlo para vida eterna, ¿verdad? Como el sello conectado con, por ejemplo, el sello que se le pone a un hombre cuando muere para que no vuelva a este mundo, pero solo Yahweh puede romper ese sello para que vuelva. ¿Se me explico? Cordón sería para medir, juzgar, así como cuando uno bebe vino, el juicio se le va a torcer, ¿verdad? El juicio no va a ser muy bueno, dependiendo cuánto beba y todo lo demás, cuánto pueda controlar el vino y demás. Y el bastón, que es de gobierno, uno gobierna, recuerden que toda autoridad viene de Yahweh. Entonces el que gobierna es porque está recibiendo como un manto. Y recuerden que el cabello es como un manto. Y por eso no se podía cortar el cabello Sansón. Al cortárselo se estaba quitando de sí mismo el manto
o lo que Yahweh había puesto sobre él. Entonces vemos que sí tienen conexión los tres objetos con esas tres acciones de Shimshon. Yahudá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Ah? Para que concibiera. No necesariamente. Es Yahudá el león. Dice. No, pues Yahweh es el que hace concebir y punto. De que fue Yahweh el que lo decidió, sí. Pero curioso que, bueno, vemos en este capítulo, es el único capítulo de toda la escritura donde aparece una historia en la que un hombre vertía en tierra para no dejar embarazada. Y Yahudá se acuesta con una que él piensa que es ramera y la deja embarazada. O sea, es como todo al revés, ¿verdad? En el sentido de que un hombre se casó, Onán se casa con la mujer de su hermano para darle descendencia y no quiere. Lo que tenía que hacer no quiso. Y ahora Yahudá se acuesta con una ramera que no debía y sería ahí donde un hombre buscaría no dejarla embarazada por ser una ramera y más bien eso es exactamente lo que hace. Porque se suponía, ¿verdad? Las rameras lo más seguro tomaban algo para no quedar embarazadas. Él se confía de que piensa que es una ramera y la deja embarazada. Bueno, tres cosas. Sello, cordón y bastón. Curioso que él había tenido 3 hijos. Como si ahora él aquí estuviese en cierta manera, ya sea pagando y rectificando por esos 3 hijos. Por el que murió por malo, el que murió por no querer dar descendencia y el que no le quisieron dar. También curioso que Yahweh enviaría 3 hombres al mundo. A Juan el Bautista o Eliyahu, Yahushua y el último. Es particular que Juan el Bautista vino a despertar al pueblo. Despierten que viene el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. ¿Verdad? Arrepiéntanse, etc. El ministerio de él era el arrepentimiento. Eso es despertarse. Decir, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Me devuelvo al Padre, arrepentimiento. Y él era el de la inmersión de agua. Qué curioso, ¿verdad? Porque es como echarle agua a alguien para que se despierte. Después viene fuerza, Onán. Yahushua es la fuerza. Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Y curiosamente él es la semilla del Padre que fue echada en tierra. Pero para que la tierra diera fruto. Por eso fue enterrado, siendo la semilla. Y el mundo lo rechazó. Como Onán diciendo, yo no quiero tener hijos con. ¿Se me estoy explicando? Y después viene Sheila, que es aquel por quien se pidió. Y recuerden lo que dice Malaquías 3 con respecto a los 3 enviados. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, o sea, para que los despierte. Y vendrá súbitamente a su templo el soberano a quien vosotros buscáis, la fuerza. Y el malach del pacto, a quien deseáis, o sea, por quien pedís, Sheila, que es Shiloh, a quien le pertenece. ¿Está claro? Otra forma de verlo. Los 3. Murió. Onán murió. Y después Sheila no murió. ¿Qué representaría eso? El primero que viene a morir, el último que viene a morir y después la unión del primero y el último para vida eterna que no vuelve a morir. ¿Se me explico? Ah, sí, claramente. Buen punto. Sí, antes de mencionar eso, que ya lo voy a mencionar porque sí es así. Entonces, como decía, ¿verdad? Si lo vemos como en positivo, que quede claro, Onán, primero y último, y Sheila ya el milenio, ¿verdad? Porque sería como primero y segundo milenio, después de Mashiach, obviamente, y después el séptimo milenio, que sería el tercero después de Mashiach. Y en el caso de ver los negativos, que es como principalmente se nos están mostrando, que es el que despierta, así como despertar hace alusión al inicio del día, ¿verdad? Al inicio de todo. Y el primer Satán en caer fue Samael. Curiosamente él es la muerte y morir es dormir, ¿verdad? Y Yahweh tuvo que despertarlo con la luz que le dijo, tú no eres el único y tú no eres ni siquiera el primero. Así como el pueblo o la humanidad, incluso antes de Egipto, recuerden que dice que desde Adán hasta Moshe reinó la muerte. Samael, era malo, entonces Yahweh le quitó la vida, se convirtió en la muerte. Después viene Onán, fuerza, tiraba la semilla en tierra porque no quería darle fruto a su hermano, que sería como Heilel, que no quería dar fruto ni a Samael ni a Yahweh, véase como se quiera ver, lo quería todo para él y se convirtió en el soberano o poderoso de la tierra, ¿verdad? El poderoso de este mundo. Curiosamente también sello como el inicio de todo, cordón como Lucifer, que es el acusador, y bastón como Azazel, que sería Sheila, al que han pedido en realidad, en vez de a Yahushua, han pedido al enemigo, han pedido al falso Mesías, representado entonces por Sheila, quien viene a gobernar como el bastón sobre la tierra. Y es al que esperan en vez de al que viene de Yahudá. ¿Está claro? Entonces hay un montón de formas de verlo claramente dependiendo desde la perspectiva que uno lo quiera ver. Positivo, negativo, un periodo de tiempo, toda la historia humana. Todo eso son formas en las que se puede ver cada uno de estos factores. Entonces, Yahudá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue. Se quitó el velo que la cubría y se vistió las ropas de su viudez. Perdón, vean qué curioso también que sería como si esto fuera la muerte de
del último, por eso se levanta y se fue, resucita y se va, igual que al inicio cuando Yahudá dice que se apartó de sus hermanos, y ella, ¿verdad? Se quitó el velo que la cubría y se vistió de las ropas de su viudez. Bueno, obviamente aquí está hablando de ella, pero si ella lo hizo, obviamente también él se levantó y se fue. Se levantó y se fue, se quitó el velo que le cubría y se vistió las ropas de su viudez, como dando a entender que volvió a quedar viuda, porque ahora mataron a Yahudá, al último. ¿Sí me estoy explicando? Se vuelve a poner las ropas de su viudez. Antes era por Onán y por Eir, ahora es por Yahudá, por decirlo así, representando al último, que sería también como decir que el pueblo se puso de luto por Juan el Bautista y por Yahushua, y ahora viene el último y también se viste de luto por él. Se vistió las ropas de su viudez. Yahudá envió el cabrito del rebaño, por lo menos era buena paga. Yahudá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo, el adulamita, para que éste rescatara la prenda de la mujer, ¿verdad? Que sería como enviar a Eliyahu. Yahudá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo, el adulamita, para que éste rescatara la prenda de la mujer, ¿verdad? Para que le devolviera el sello, el cordón y el bastón. Pero no lo halló, pero no la halló. Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que había en Einaim junto al camino? ¿Dónde está la ramera que había en los ojos junto al camino? No ha estado aquí ramera alguna, dijeron ellos. Entonces él se volvió a Yahudá y le dijo, no la he hallado. Además, los hombres del lugar me dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Y Yahudá respondió, pues que se quede con todo, para que no seamos objetos de burla. Vean eso, ¿verdad? No seamos, lo incluye al amigo. ¿Yo qué, hermano? Pero qué curioso, porque si representa lo... Sí, exacto, es testigo, ¿verdad? Es testigo de lo que pasó y por ende cómplice, y por ende ambos serían burlados. Curioso cómo van a odiar a los dos testigos y se van a burlar de ellos. Además dice, pues que se quede con todo. Mira, en un sentido carnal es como yo me puedo conseguir otro bastón, otro sello y un cordón, pero en el sentido espiritual pues es demasiado lo que está aquí diciendo, que en este caso sería que la congregación va a permanecer con autoridad, juicio y el sello. Sí, en ese caso sí. Sí. Y por eso el hecho de que ya había sido consolado, como que no solo estaba viudo, sino que ya había pasado el tiempo en el que, por decirlo así, podía continuar con su vida. Pues que se quede con todo, para que no seamos objetos de burla. Yo le he enviado este cabrito, pero tú no la hallaste. ¿Verdad? Eso es como diciendo, yo le mandé el pago, no la encontraste, eso ya no es culpa de nosotros. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Yahudá. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, que vienen siendo 90 días, 91 días, de ser exactos, representa por ende al justo también. 90 es Sadé, la letra Sadé, que es de Sadik. También 3 meses es una estación. Entonces sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Yahudá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces sería como el hecho de que van a llamar a la congregación también una fornicadora, idólatra. La van a acusar de lo que la gran ramera es acusada en realidad. Entonces dijo Yahudá, tras de eso, ¿verdad? Yahudá que no sabe, padre, sacadla y quemadla. Uy, qué duro, pobrecita. ¿Verdad? Porque ese era el juicio en contra. No es como que a él se le ocurrió quemarla, era la forma en que se hacía en ese tiempo. Y recuerden que después la Torá menciona de apedrearla y por eso querían apedrear a la adúltera. En este caso están hablando de fornicación, pero él desde su perspectiva le había dicho, espérese para darle a mi hijo. Entonces, al ella no esperar, aunque él sabía que no se lo iba a dar, ¿verdad? Que eso también es como, ay, o sea, hay que entender. Ya es Sheila como con 45 años, ¿no? ¿Verdad? Y no se lo había dado. Entonces, él, a pesar de eso, toma esta decisión, porque él lo vio súper negativo. Esta mujer, ¿con quién se está metiendo? Ella le pertenece a mí. Sacadla y quemadla. Entonces, eso sería, por decirlo así, lo que la acusación del enemigo pediría para la congregación, que sea consumida por el fuego. Sacadla y quemadla. Curiosamente es particular que es posible que así sea como maten a los dos testigos. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, vean qué sabia, qué astuta, porque pudo haber dejado malísimo a Yahudá con tal de salvarse. Pudo haber expuesto a Yahudá públicamente para salvarse, pero no lo hizo. Y esto muestra su astucia, su cuidado, su prudencia, su amor, un montón de cosas muestra de ella. Y eso es la congregación, así es como debe actuar. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, ¿verdad? Yahudá, del dueño de estas cosas estoy encinta. 25, vamos a ver algo aquí. Y ella envió a su suegro diciendo, del hombre que esto es de él, yo estoy embarazada. Ok. Entonces decía, también dijo, mira ahora de quién son estas cosas.
el sello, el cordón y el bastón. Cuando Yahudá los reconoció, dijo, más justa es ella que yo. Vean qué fuerte. Por un lado, justa, su nombre es Tamar, representa a los justos. 3 meses, 90, Sadik, el justo. Aquí también vemos, y bueno, en el libro de Yashar y en otros escritos de cómo, ¿verdad?, la vergüenza que pasó Yahudá cuando recibió eso, lo que se dio cuenta que había hecho. Entonces no le quedó más que salvarla de la muerte, obviamente. Otro hombre quizá hubiera dicho, ay, qué bueno, ya los recuperé. Continúen, ¿verdad? Un impío hubiese hecho eso. Imagínense la vergüenza que tuvo que pasar Yahudá de reconocer lo que había pasado. Y por eso dijo, más justa es ella que yo. Sí, qué duro. Entonces decía, cuando Yahudá los reconoció, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sheila. Entonces vean que él no dice, pues, por cuanto me acosté con ella, no, por cuanto no le di a mi hijo. Por eso sacó el clavo. Por eso terminó haciendo lo que hizo. Y, o sea, en sí, él está dando la razón. Sí, me merezco esta vergüenza porque no le di a mi hijo como se lo había dicho y ella tuvo que tomar cartas en el asunto y me puso trampa. Curioso que a Yosef le pusieron trampa una mujer, a Sansón le puso trampa una mujer, a Yahudá le pone trampa una mujer. Adam, coma. ¿Recuerdan cómo sí, cuando el último muere, que todo indica por fuego, es Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, la mujer da a luz al hijo varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, el bastón recuperado, exacto, Shiloh, aquel a quien le pertenece. Bendito Yahweh. A Jacob le pusieron trampa y le dieron a Lea en vez de Raquel. ¿Cuál de Yitzhak? Ah, bueno, sí, fue Jacob. Sí. Bueno, Rivka le hizo trampa a Yitzhak para que bendijera a su hijo Jacob. Entonces, vemos muchas veces. Rivka significa tramposa detrás de eso. Entonces, muchas veces sucede eso. Vemos la influencia que tiene la mujer sobre el hombre, pero vemos como siempre, a pesar de que es a través de dolor, en la mayoría de los casos era para que se cumpliera al final la voluntad de Yahweh. No justificando la trampa, pero entendiendo que era necesario por alguna razón X que Yahweh sabrá. En este caso, pues sí está justificado, en este caso sí. Por eso, o sea, no podemos poner a Tamar a la par de Zuleika, ¿verdad? La que puso a Yosef en la cárcel. Tamar era justa, Zuleika no. Dalila no. Se podría decir que Eva incluso sí, a pesar de que nos dio el fruto. Rivka sí, a pesar de hacerle trampa a Yitzhak. ¿Sí me estoy explicando? Entonces vemos varias mujeres que hicieron algo similar poniendo trampa a su marido. Algunas fueron justas y lo que hicieron era para bien, porque el marido estaba en otras. En otras fueron impías, pero siempre fue para bien, porque todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Yitzhak había quedado ciego, por eso es que le terminando la bendición a Jacob. Curioso que quedó ciego, igual que Sansón. Igual que aquí se mencionan los ojos, por los que se fue Yahudá por Tamar. Y recuerden que, ¿verdad?, está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, pero al final Yahweh va a hacer que lleguen a su perfección, a su voluntad perfecta, que al final se cumpla lo que Él quiere. Esto es un ejemplo de voluntad permisiva. Recuerden que Yahushua es la voluntad perfecta, el último es la voluntad permisiva. Por eso Yahushua nunca pecó y el último es el hijo pródigo. ¿Sí me explico? Entonces aquí estamos viendo cómo se revela la venida del último y por eso se muestra la voluntad permisiva. Sucedió algo que no parece estar correcto, pero al final llevó a la perfección, porque es a través de esta relación entre Yahudá y Tamar que nació eventualmente Yahushua HaMashiach. Entonces Yahushua vino de una gentil, Ruth, vino de una ramera, Rahab, vino de una tramposilla que se hizo pasar por ramera, Tamar, vino de la que cometió adulterio, la esposa de Uriah, como dice Mateo, y de una virgen, que ese ya, ¿verdad? No, obviamente es positivo, pero mostrando el contraste y cómo vino por todos los seres humanos, sin importar el pasado que hayan tenido, Yahweh los purifica por medio de Yahushua. Y de esa manera también es como cuando una persona, ¿se acuerdan que si una persona viene de una familia que está en mucho pecado, viene con maldiciones generacionales, viene con cadenas? Entonces, curioso que Yahushua nace de estas mujeres y de estas personas y, por decirlo así, viene con eso de ellas para poder llevarlo al madero. La fornicación, el adulterio, la prostitución, el ser gentil, en el sentido de no ser escogido por ser gentil o cosas así como se veía antes. Entonces, cuando Yahudá los reconoció, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo Sheila. Y nunca más la conoció, ¿verdad? Porque dijo, hasta aquí.
¿verdad? Él entendió, eres la nuera, no la volvió a tomar, pero ya había quedado embarazada. Aconteció que, esto que viene aquí es muy poderoso, también hablo de esto en el libro bastante, por si después lo quieren ver más a fondo. Aconteció que al tiempo de dar a luz había gemelos en su seno. Gemelos, como, ¿verdad? La constelación de Géminis, que es el tercer mes, donde se da Shavuot, donde se recibe el espíritu, donde se dio la Torá. Había gemelos. Estos gemelos representan al primero y al último. Por ejemplo, recuerden que Jacob y Esaú nacieron de una sola vez, pero Esaú salió primero y por eso primero era el primogénito y después perdió la primogenitura. A lo que voy con esto es que a pesar de ser gemelos, siempre va a salir uno primero y ese sería el primogénito. Entonces los dos testigos, perdón, el primero y el último, los dos hijos de Yahweh, se pueden ver también como gemelos en el aspecto de que vinieron de un solo Ruach, la Ruach HaKodesh. Vinieron de un solo vientre, de una sola concepción, que habría sido la contracción inicial, en hebreo llamado Tzimtzum, cuando Yahweh se contrajo para crear el espacio y el tiempo. ¿Se acuerdan como hemos visto que el nombre Yahweh se puede ver como punto, dos puntos, una línea y un círculo? Yud, Hei, Vav, Hei. O sea que el nombre Yahweh se puede ver como la formación del círculo. Y cuando uno forma el círculo, primero empieza con el radio, que si se empieza a mover ese radio, estando el punto estático, ¿verdad? Se forma el círculo. Entonces, una vez que el radio da la vuelta, la primera vuelta, que son 180 grados, recuerden que 180 es el valor numérico de Panim. O sea, una vez que vino el primer rostro de Yahweh, Yahushua, 180. Y una vez que ya se manifestó, ahora se crea el diámetro. Y el diámetro son 2 radios. Entonces, una vez que vino el primero, ahora puede venir el último, el otro radio. Espero me estén entendiendo ahí. El diámetro es la línea que une 2 puntos de la circunferencia. Pero la circunferencia tiene un punto central que divide esa línea en 2. Cada uno de esos es el primero y el último. Entonces, había gemelos en su seno. Y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano. Recuerdan, hemos visto una y otra vez que Yahushua es el brazo, el último es la mano, ¿verdad? Ahora bien, una de las partes donde vemos eso una y otra vez es en el Éxodo. Con brazo extendido y con mano fuerte, dice a cada rato Yahweh que nos sacaría de Egipto. O nos sacó, ¿verdad? Porque lo dice cuando nos iba a sacar y lo dijo después de habernos sacado varias veces. Con brazo extendido y mano fuerte, con el primero y el último. La columna de nube, la columna de fuego. Entonces, recuerdan también que cuando Yahweh dio la Torá, que fue siglos antes de que viniera Yahushua el primero, cuando Yahweh dio la Torá, él escribió a través de su malaj, Micael, los mandamientos en las 2 tablas de piedra que hizo Moshe, ¿verdad? Las primeras tablas las hizo Yahweh, la segunda las hizo Moshe, pero la mano de Yahweh fue la que escribió los mandamientos. La mano de Yahweh, que en realidad sería su malaj, Micael. Por ende, Micael fue el que escribió los mandamientos en las tablas, siendo Micael la mano de Yahweh. ¿Está claro? Por eso dice que escribió con su dedo. Tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim, ¿verdad? Eso es alusión a su mano, obviamente, porque los dedos están en la mano. Ahora bien, vean qué poderoso. Y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano. Esto representa cuando Micael se manifiesta, también con Hillel, pero para dar la Torá al pueblo y escribe con su mano los mandamientos. Primero salió la mano. ¿Se acuerdan en Babel, que también sucedió antes de Mashiach? Bueno, vamos a ver si me sale así. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Esto sucedió antes de venir Mashiach, después del exilio babilónico que duró 70 años. Dice, por eso de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Así como la mano de Yahweh trazó los mandamientos, la mano de Yahweh, Micael, anunció la caída de Babel. ¿Está claro? La escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mené, con todo Elohim el reino, y te ha puesto fin, y le ha puesto fin. Entonces, la mano es Micael. La mano apareció 2 veces para escribir antes de que viniera Mashiach. ¿Estamos? Eso es lo que representa esta parte. Y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana. Curioso que menciona mano 2 veces, como se manifestó 2 veces, para escribir los mandamientos y después para anunciarle a Babel su caída. Hilo de grana. Por las traducciones puede que aparezca diferente en algunas ocasiones. Vamos a ver. Sí. Tus labios son como un hilo de grana, tu hablar cadencioso, tus mejillas como gajos de granada detrás de tu velo. Si lees a la amada. Tus mejillas como gajos de granada. Tus dientes como manada de ovejas. Sí, donde trasquilaba
Y a Judá cuando vio a Tamar, dice. Claro, como suben del baño recién trasquiladas, ¿no? Todas son crías gemelas, ¿verdad? Aquí, al estar hablando de los dientes, recuerden que los dientes de la izquierda son gemelos de los dientes de la derecha. Son blancos como las ovejas. Entonces, todo tiene razón de ser y también un aspecto espiritual. Ahora, voy a dejar este aquí. Bueno, está hablando de la mujer de todas maneras, pero el verso que quería ver, vean aquí. Cuando nosotros, Yahushua 2:10, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana. Recuerden que ventana, tengo que hacer una canción ahí, es lo que representa la letra Hei, la Ruach. Ya vamos a ver grana como es en hebreo, pero vean que es un cordón de grana que atarás, igual que la partera ató un cordón de grana a la mano que salió de primero, a la ventana por la cual nos descolgaste. Aquí está hablando, ¿verdad? Los que representan a los dos testigos. Ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Entonces, es que me gustaría más contexto en un momento. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad. Aquí es Rahab, que recibió a los dos testigos, representa a la congregación elegida que había estado con la gran ramera o parte de la gran ramera, salió de ahí y reconoce a los dos testigos y los protege, les ayuda. Rahab había sido prostituta. Cuando ve que los dos testigos y Israel vienen a destruir, se arrepiente, reconoce a los dos espías, los dos testigos, los lleva a su casa y los protege, porque los llegan a buscar y ella dice, se fueron por allá. Entonces dice, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Les dijo, marchaos al monte. Vean qué curioso que ella era una prostituta, de ella también viene el Mesías. Tamar se hizo pasar por prostituta, de ella viene el Mesías. Rahab puso un cordón de grana en la ventana. Tamar, cuando sale la mano de uno de sus hijos, la partera le ata un cordón de grana. Y curioso, ¿verdad? Porque es como sacando la mano por la ventana, en cierta manera. Marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Estad escondidos allí 3 días. Vean qué curioso. Marchaos al monte, como la huida. Cuando digan está aquí o está allá, huyan a los montes. Para que los que fueron tras de vosotros no os encuentren. Esa es la razón por la que hay que ir a los montes. Estad escondidos allí 3 días. Pero aquí le está hablando a los dos testigos por si algo. Hay que estar escondidos 7 días. Espérense 8, cuidado se devuelven al tercer. Están escondidos allí 3 días hasta que vuelvan. De hecho, bueno, por si algo, estos 3 días representarían los últimos 3 años y medio, donde son sustentados en el lugar apartado por 1260 días. Hasta que vuelvan los que os siguen, después os iréis por vuestro camino. Ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho cuando nosotros entremos en la tierra. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza. Eso es similar a Pesaj, ¿verdad? Pondrían la sangre que tiene color de grana en la puerta, aquí en la ventana. Curioso porque el dueño entra por la puerta, el ladrón entra por la ventana. ¿Está claro? Y a Yahushua el cordero, la sangre en la puerta, Pesaj. El último como ladrón en la noche, cordón de grana en la ventana. Claro. Los dos espías, los dos testigos. Esto representa el fin de los tiempos, cuando se conquista Jericó, cuando se entra a la tierra prometida, después de 40 años. Como después de 40 jubileos, Yahweh va a llevar a la congregación a la tierra prometida, la vida eterna, después de los dos testigos haberse manifestado, como aquí los dos espías. Dice entonces, cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, como Yahweh había dicho, si alguien sale de la casa mientras está pasando el espíritu de muerte, problema. Bueno, en el sentido que había que permanecer ahí comiendo el Pesaj y poner la sangre para que no entrara el espíritu de muerte. Su sangre caerá sobre su cabeza y nosotros seremos sin culpa, pero cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza si alguna mano lo toca. Y el otro era que decía, y si tú denuncias nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho, sea así como habéis dicho, respondió ella. Luego los despidió, ellos se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Marcharon ellos, llegaron al monte y se quedaron allí 3 días. Qué curioso, como los 3 días que los dos testigos tienen que pasar muertos, ¿verdad? Ellos descendieron de la ventana, como cuando mueren, un cordón de grana como si fuera sangre derramada. Descienden, como van al Seol, pero después suben a la montaña y bueno, ahí esperan 3 días, como van a estar muertos 3 días, hasta que volvieran los que los perseguían, quienes los habían buscado por todo el camino sin hallarlos. La misma idea, sí, o sea, el cordón de grana que se ataba al macho cabrío y al templo se partía en 2 y se volvía blanco por medio de la purificación de los pecados, sí. Vean, Hashani, esto es grana. Entonces Hashani de grana. También, sí, ya voy con ese. Y lo de grana, 28, ven, Shani. Entonces ven que es la misma palabra, grana, aquí es de la grana, por decirlo así. Hashanib es el artículo, pero por si algo era la palabra original es esta. Vamos a verlo aquí también. Un momento, quiero ver algo. Curioso, tikvah. Tikvah es lo que está saliendo como cordón, pero tikvah es también esperanza. Entonces,
Un cordón representa la esperanza también. Déjenme ver algo porque si pusieron también cordón, esta misma palabra aquí donde le dio el cordón y todo lo demás, ¿qué verso era? Que te daré el cordón. 18, perdón. Jotamja, tu sello. Uftileja. Esto sería cordón. O sea, parece un término diferente. Y tiene sentido porque en realidad se refiere a dos cosas, el punto aquí espiritual. Y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano. Eso representa a Micael antes de venir Mashiach. La partera tomó y ató a su mano, otra vez Micael, en el exilio babilónico al final, un hilo de grana. Ajá, por ejemplo, sí. Vean qué curioso. Shani, vean qué es Shani, es grana. Y por si algo, vamos a revisarlo aquí, escarlata, grana, Shani, ¿ok? Entonces vean que la misma escritura, la Torah, tiene Shani como grana, escarlata, etcétera. Aquí menciona el insecto del que se sacaba ese color para teñir. Y vean cómo si escribimos esa misma palabra, en el traductor nos dice otro. ¿Por qué? Porque representa al otro. Después de Yahushua viene el otro, cuya mano ya se había manifestado antes de que viniera Yahushua. ¿Está claro? Vean que vamos a ver cómo me traduce esto, porque este es cosa seria. Vean, está poniendo otro en las dos palabras que puse ahí que claramente son diferentes, ¿verdad? Vean cómo esta es la raíz. ¿Qué pasó? Esta es la raíz de Ajarón, que es último. Entonces vean cómo el otro hace alusión al último, ¿ok? Además de eso, este traductor no es el mejor, no es el ideal, tristemente, como ya he dicho. Bueno, por un lado, porque el hebreo de hoy en día no es el mismo al de la Torá. Yo tengo otro traductor que es parecido en realidad, no es así como que mucho, mucho mejor, muy parecido, pero por lo menos se enfoca más en el hebreo. Había acomodado esto y otra vez se me desacomodó, viera qué frustrante. Entonces, tenemos que Sheni, aquí también nos lo traduce como otro, pero vean que también lo traduce como dos, también lo traduce como segundo, porque Sheini, entonces Shani, grana, Sheini, segundo, ¿está claro? Por eso es que a pesar de haber sacado la mano de primero, vendría de segundo, vestido de grana, vestido de rojo, como dice Isaías 63. Y recuerden que el rojo representa pecado, por ende indica que viene como hijo pródigo. Entonces el mismo punto se conecta con los dos testigos por el cordón de grana que se puso en la ventana. Se conecta con que viene como hijo pródigo porque la grana representa el pecado. Aunque tus pecados sean rojos como la escarlata o la grana, los volveré blancos como la lana o la nieve. Representa al otro, que viene de último, que es el segundo. Está claro, vean como todas esas palabras, todo eso con la misma palabra, Shani, Sheini. Shoni, diferencia, que viene diferente. Uno es la imagen, el otro es la semejanza. Shani, escarlata. Shini, dental. Tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, los dos dientes principales son los del frente, de arriba, que son padre y madre del resto de los dientes, también se pueden ver como primero y último, gemelos, Sheini. Por eso la letra Shin, de hecho, son los dos dientes. La letra Shin son los dos dientes de adelante. Uno medio torcido, pero en el pictográfico estaban rectos. También el último, recuerden que es el fuego consumidor. Eso es la Shin. Quien viene como el heredero al trono, el hijo pródigo que cayó, como la letra Nun, y es la mano de Yahweh, como la letra Yud, para cumplir la obra que se le otorgó, como la letra Yud representa las obras. También, exacto, el hecho de que viene vestido de rojo o escarlata, que viene de Edom. Curiosamente, Shana, que también es año, y acabamos de empezar el año, significa repetir, porque el año se repite, ¿verdad? Empieza un año nuevo. Y el año, como saben, tiene dos partes, dos columnas, por eso tiene tanta conexión con Sheni, de segundo o de dos, porque tiene los primeros 6 meses donde se dan las primeras fiestas y los últimos 6 meses donde se dan las otras fiestas, verano e invierno. Y bueno, otro montón de cosas que hemos visto de cómo se separa en dos. Son dos columnas, como Yaquín y Boaz, el año, dos partes, por su raíz. Ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, o sea, cuando Micael asciende de nuevo y se esconde al mundo, salió su hermano, o sea, Yahushua, vino al mundo. También el hecho de que volvió a meter la mano, como recuerdan que según el judaísmo, los últimos 500 años, antes de que viniera el Mesías, el espíritu de profecía se había alejado del pueblo. Eso es particular. ¿Por qué? Porque el último es el profeta como Moshe, o sea, es el espíritu de profecía encarnado. Así como Yahushua es el espíritu de verdad. Exacto, buen punto, sí, ¿verdad? El hecho de que en Éxodo 12, Yahweh dice, hablando de Aviv, este será vuestro primer mes. Quiere decir que en Egipto ese primer mes lo tenían como el séptimo. Entonces, el séptimo de hoy en día, ahí era el primero. ¿Qué quiere decir eso? Que en Egipto el calendario estaba al revés. Cuando salieron de Egipto, después del Cordero, se les dijo, este será el primero de los meses. Como dando a entender que primero salió la mano del último, el séptimo mes,
pero después Yahweh hizo que saliera Yahushua como el cordero para traer el principio, el primer mes verdadero, Aviv. Y ella dijo, ¿cómo te has abierto paso? ¿Verdad? Porque ya venía el hermanillo, sacó la mano y de repente lo hacen, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hizo el otro? ¿Verdad? Como, venga, ¿usted para dónde va? Me toca a mí. ¿Cómo te has abierto paso? Por eso lo llamó Peretz. Peretz. ¿Cómo te has abierto paso? Vamos a ver eso en el 29, en hebreo. Y aconteció que devolvió su mano, y he aquí salió su hermano. Y dijo ella, dice, ma partzta, ¿verdad? ¿Cómo te abriste paso? ¿Cómo te abriste brecha? Partzta, ¿ok? Vean cómo aquí estas primeras tres letras son después dice Peretz. Vamos a ver, es que sí, ya lo repetí. Y lo llamó su nombre Peretz. Vayikra Shemó Peretz. Lo llamó Peretz porque le dijo, curioso porque repite el verbo dos veces aquí. Vamos a ver cómo lo decía aquí. ¿Cómo te has abierto paso? Ok, sí. ¿Cómo, digamos, abierto paso? Tendrían esas dos palabras que en hebreo vienen siendo la misma conjugada diferente o con una letra extra. ¿Ok? Abierto sería el verbo y paso el sustantivo. Entonces, donde dice paso es Peretz, ¿ok? Por eso lo llamó Peretz, por eso lo llamó paso o brecha. ¿Cómo te brechaste brecha? Sería en hebreo. ¿Cómo te abriste brecha? Por eso lo llamó brecha. Ahora vamos a Mateo un momento. Mateo, apertura. Exacto. En Mateo 1 vemos la genealogía de Yahushua HaMashiach. Yahudá engendró de Tamar a Peretz y Saraj. Vean cómo los menciona los dos, porque representan al primero y al último. Yahweh pudo haber mencionado solo a Peretz porque fue de Peretz que vino Esrom, Aram, Aminadab, etcétera, hasta Yahushua. ¿Ok? Entonces, Peretz, el que abre brecha, es antepasado de Yahushua HaMashiach. A pesar de eso se menciona Seraj. ¿Por qué? Ese es Seraj el último. Entonces, Peretz, el que abre brecha. Por eso Yahushua es la puerta al Padre. Porque Él abrió brecha en este mundo para nosotros poder salir de Él, para no quedarnos atascados en el pecado y poder salir libres al desierto y a la tierra prometida. ¿Está claro? Por eso nos libera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es como abrir una brecha para que el esclavo pueda salir libre. ¿Está claro? Entonces Yahushua, por eso en la canción Yahushua yo menciono que Él vino a convertirse en abrir puerta, creo que es algo así como en el hermetismo, ¿verdad? El hecho de que este mundo estaba completamente hermético por el pecado, no había forma de salir de esta realidad, pero Yahushua se manifestó y se convirtió en la puerta para nosotros poder salir, y eso es la brecha que él abrió. Entonces Yahushua viene de Peretz, y aquí dice entonces, ¿cómo te has abierto paso? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Eso es como lo milagroso y lo sorprendente de Yahushua, que se manifestó de una virgen. ¿Cómo vino al mundo? Si vino de una virgen, ¿sí me explico? ¿Cómo Yahweh hizo que sobreviviera cuando mandaron a matar a los niños de 2 años para abajo? ¿Cómo hizo para cumplir todos los mandamientos? ¿Cómo hizo para no caer en tentación? ¿Cómo hizo para aguantar todo ese dolor en el madero? ¿Cómo hizo para resucitar? ¿Sí me explico? ¿Cómo te has abierto paso? Es algo milagroso por todo lado que se vea. Por eso lo llamó Peretz. Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano. Vamos a ver aquí. Vea, Veajar. Y después, y el otro, el último, Ajarón. Ven como nuevamente se confirma que hace alusión al último. Y después salió su hermano, quien tenía sobre él, perdón, sobre su mano, o alrededor de su mano, digámosle para que se entienda, el cordón de grana, Hashani, Yadó, porque es la mano de Yahweh, su mano. Curiosamente es la mano, la Yud, que abre la puerta, la Dalet, o sea, el último que da testimonio de Yahushua, que es la puerta. Y al atravesarlo, ¿verdad? A Yahushua se convierte en el Hijo del Hombre por medio del sacrificio, la Vav, su mano. Recuerdan que habíamos visto las dos señales, bueno, en realidad fueron 3 señales, pero solo tuvo que hacer 2, por decirlo así. Cuando, pero diferente, maní. Aquí, toda. Éxodo, leo rapidísimo. Entonces Moshe respondió y dijo, ellos no me creerán. Ahí estaba hablando mal de Israel, por eso ya volvió a castigar. Ni oirán mi voz, el último que es la voz como Moshe. Pues dirán, no se te ha parecido Yahweh. Yahweh le dice, ay. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Yahweh. Una vara, le respondió Moshe. Verá, con eso se da a entender que Yahweh le estaba diciendo, con esa vara debería darle, por decirle al pueblo que no cree, si son hijos de Abraham, el padre de la fe. Pero bueno, échala al suelo, le dijo Yahweh, que en cierta manera se puede ver como no deberías tener autoridad sobre el pueblo si piensas que el pueblo no te va a creer. ¿Sí me explico? Uno debe pensar lo mejor del pueblo. El amor todo lo cree, ¿verdad? Entonces, si amas al pueblo, crea que ellos van a creer, porque ellos aman a Yahweh aunque estaban en el error. Échala al suelo, le dijo Yahweh.
Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra y Moshe huía de ella. O sea, Moshe se dio cuenta que por haber dicho eso, Yahweh lo quería castigar y por eso sale corriendo, porque ahora una serpiente lo persigue. La acusación de la serpiente. ¿Estamos? Pero recuerden que Yahushua, en el sentido positivo, es la autoridad misma, es el poder, porque es por medio de él que tenemos autoridad. Nos da autoridad para pisotear escorpiones y serpientes. Entonces, Yahushua, que es la autoridad representado por la vara, cuando descendió a la tierra, vino como Mashiach, cuyo valor numérico es 358, el mismo del valor numérico de Nahash, que es serpiente. Entonces, cuando Mashiach vino como Mashiach, lo vieron como Nahash. Por eso la vara se convirtió en serpiente, y esa sería la primera señal de la venida de Yahweh a la tierra para redimir al pueblo. ¿Está claro? En caso de que no creyesen. Y en efecto, no creyeron, porque no le creyeron a Yahushua, lo vieron como una serpiente, dijeron que era Belcebú, que era comelón y bebedor, que era, que venía de, que estaba endemoniado, etc. Entonces Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y volvió a ser vara en su mano. Tómala por la cola, que sería como al final, ¿verdad? Cuando ya todo se cumpla. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh, el poderoso de tus padres, el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac, el poderoso de Jacob. Le dijo además Yahweh, mete ahora tu mano en el seno. Esto representa la segunda manifestación, representada por la mano que estaba afuera y se escondió, como la mano de Seraj, que volvió a entrar. Él metió la mano en su seno y cuando la sacó, vio que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Qué representa eso? Que cuando viene el último, que es la mano, viene como leproso espiritual, o sea, hijo pródigo, con pecado. Le dijo Yahweh, vuelve a meter la mano en tu seno, como cuando la mano de Saraj se metió nuevamente. Él volvió a meter la mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno vio que estaba como el resto de su carne, ¿verdad? Que sería como, ya sea cuando nace o cuando resucita, que ya es perfeccionado, ya no tiene pecado alguno ni la inclinación al mal, principalmente es el punto. Volvió a meter la mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno vio que estaba como el resto de su carne. Repito, entonces esto representa la segunda manifestación. Si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Si no creen al primero, creerán al último. Son las dos oportunidades que Yahweh da para que crean. Y si aún no creen a estas dos señales, que eso sería lo que habíamos hablado del milenio, ni oyen tu voz, o sea, y no reconocen al buen pastor, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra. Pero curiosamente, una vez que viene el último, lo matan y resucita, matan a los muchos, y esa sangre es puesta en las copas de la ira, que son derramadas sobre el mundo entero. Como dice aquí, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, las 7 plagas postreras. Las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra, todo el castigo que viene en los últimos 3 años y medio. Por no haberle creído al primero ni al último. ¿Está claro eso? Después, Beajar, salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó Seraj, y lo llamó Zaraj. Zaraj significa cuando... Quiero ver algo aquí. Cuando sale la luz del sol en la mañana, el amanecer. Ajá, la luz creciente, básicamente. Saraj, aquí dice Seraj, pero en la otra parecía como Saraj, porque en hebreo cuando es la última palabra del verso le cambian la vocal primera de E a A por alguna razón, pero bueno. Saraj, que es Seraj aquí, rising, como el levantar del sol, el levantarse del sol en la mañana, el levantarse de la luz, como en Isaías 63, o Isaías 63. Andarán las naciones a tu luz. Yahushua vino por el pueblo, el último viene por las naciones, regirá las naciones con vara de hierro, así como Yahudá reinaba sobre sus tribus, sobre las tribus de Israel, y Yosef reinó desde Egipto, el mundo, o sea, las naciones. Qué curioso, el último es descendiente de Yosef y es representado por Saraj. Y caminarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Y los reyes al resplandor, lenogá, Sarajeij, de tu amanecer. La Kaf final es tú. Entonces ven el nombre de Saraj aquí. De hecho, andarán las naciones a tu luz, la luz es Yahushua, Or, y a tu amanecer es el último, porque viene para el amanecer del milenio. Por eso viene como ladrón en la noche, apenas para que amanezca. ¿Está claro? Yahushua vino como al mediodía, por eso era completamente claro que él es el Mesías. Pero dijo, buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, porque después viene la noche cuando nadie trabaja. Los reyes como los elegidos, los 144,000 al resplandor de tu amanecer, porque son reunidos por el último. Y claramente, como dije ahora, el último gobierna sobre las naciones. Sí, pero lo hace por medio de Yahushua, quien le dio la vara de hierro, ¿verdad? Además de eso, Yahushua vino por el pueblo, pero abrió la puerta para las naciones. Lo que siempre digo, uno cumple literal, otro espiritual, al final los dos se unen, entonces ambas se dan con el primero y último, pero sabemos que Yahushua dijo, yo soy la luz,
Y el último es el sol de justicia. Ajá, exactamente. Curiosamente, solo vemos que haya hecho la primera señal, porque representa, ¿qué fue lo que hizo Moshe? Las 10 plagas y llegaron al Cordero. Representa cuando vendría el Cordero, la primera señal.